Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Eric Inga y voy a ser su auxiliar este semestre. Disculpen por no realizar esta actividad presencial. Sin embargo, estoy preparando este video para poder hacer un poco como de resumen, recordar algunas funciones importantes que se utilizan en MATLAB, ¿ya? Yo sé que quizás muchos de ustedes les guste programar en Python. Yo creo que este archivo y este script también lo voy a tratar de subir en Python, pero nada, yo me manejo mucho más con MATLAB, así que espero que este video les sea de utilidad y luego puedan convertir las funciones que veamos aquí a el lenguaje que más le acomode a ustedes, ¿ya? Eso va a ser un video cortito, así que espero que lo vean. em, y les va a servir harto para realizar las tareas del curso y para recordar un poco, como mencioné, la utilidad y algunas funciones de MATLAB. Así que vamos a empezar. Pantallas, compartir. Ahí está. Ya. Como pueden ver aquí, esta es la interfaz de MATLAB, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, en el lado izquierdo, donde está mi mouse, podemos ver la ubicación en donde estamos trabajando, es decir, la carpeta, por ejemplo. Yo en este caso he creado una carpeta específica para la auxiliar y para el curso que se llama Dinámica Estructuras en primavera 2025. Y aquí ya tengo algo preparado, así que después lo vamos a ir viendo. Lo importante es siempre definir una carpeta específica para poder trabajar, ¿ya? Si es que ustedes van a empezar a hacer la tarea uno o tarea 2, por ejemplo, de programación, créense una carpeta que diga tarea uno y ahí van llenando todas las funciones o los archivos que utilizan para realizar la tarea. Luego tenemos la interfaz que es el editor o el script, ¿ya? Aquí nosotros vamos a poder escribir código directamente para, para luego correrlo y utilizarlo como una fuente en donde tengamos el código completo y vaya, podemos ir corriéndolo parte por parte. Luego está la parte de Command Window, ya es como para ejecutar códigos rápidos. Por ejemplo, si yo tengo x igual a uno, me va a entregar la función x igual a uno. O b igual a 2 por 4. Entonces me va a entregar de forma automática los resultados. Es para realizar operaciones más bien eh, rápidas y eficientes. ¿Ok? En general nosotros vamos a usar esta parte de aquí, la parte de arriba, porque como les mencioné, vamos a escribir códigos que tienen muchas líneas probablemente, así que vamos a tener que separarlas, ordenarlas y así sucesivamente. Y esta parte de aquí de la derecha nos entregan las variables. Es decir, si nosotros definimos, por ejemplo, una variable que tiene un valor de 4 o es un vector o es una matriz, aquí nos va a aparecer su valor ya guardado, como en la memoria, ¿ya? Así que eso lo podemos ver después también. Ya, yo les tengo preparado el siguiente script que es clase repaso MATLAB y lo vamos a ver directamente, ¿ya? Ya. Lo primero que les quiero mencionar es que es importante partir con estas tres cosas que se llama CLC, Clear y Close All, que prácticamente nos limpian como la información que nosotros tenemos, si tenemos alguna variable ya guardada, o gráficos abiertos, o diferentes pestañas que nos puedan eh, entorpecer nuestro trabajo. Así que eso vamos a partir. Vamos a partir haciendo eso. Y como les mencioné, hay una diferencia entre trabajar en el editor y el Command Window, ¿ya? Em, Esto es como más bien básico, por ejemplo, vamos a partir definiendo algunos tipos de variables, ¿cierto? Como podemos ver aquí, em, en esta sección podemos correr solamente esta sección, ya que nosotros hemos separado esta parte del código utilizando estos dos signos de porcentaje. Ya hemos dividido el código en varias secciones, como se puede ver aquí. Entonces vamos a ir corriendo sección por sección, ¿ya? Utilizando
este botón de aquí o si no el que dice Run and Advance. Entonces podemos correrlo y ahí vamos avanzando. Y llegamos a la primera etapa, que es el tipo de variables. Como podemos ver aquí, hemos definido una variable con el valor de 1. Em, También hemos definido otra variable como un vector, ya, así se definen los vectores. Hemos definido un vector columna, como se puede ver aquí en el command window, que nos entrega los resultados, ¿cierto?, de lo que estamos escribiendo en la parte superior. Y podemos ver que es un vector de columna, ¿ok? Además hemos definido una matriz, como pueden ver aquí. Las matrices, tanto esta forma de escribirlo como tanto esta como esta, son prácticamente iguales. Pueden escribirlo de las dos formas como más le acomode. Y también tenemos elementos string, ¿cierto? Y podemos escribirlos tanto con doble comilla o como una comilla. No, no hay problema en eso. Ya igual se va a considerar como un elemento de texto. Así que bien. Después podemos ir ya a la creación rápida de vectores y matrices especiales. Por ejemplo, estos son muy útiles. Veamos qué nos entrega si corremos esta sección. Podemos definir usando el comando ceros una matriz, o sea, perdón, un vector columna de 5 ceros, como se puede ver aquí. Si usamos el comando ones, podemos crear una matriz de 3 por 5, en este caso, como se lo indicamos así, llena de unos. Podemos crear la matriz de identidad también, o simplemente generar una matriz con números random, en este caso una matriz de cuatro elementos, perdón, cuatro filas y dos columnas, como se puede ver aquí. Estos son elementos totalmente aleatorios. ¿Ya? Además, podemos generar un vector que vaya de forma consecutiva. Por ejemplo, en este caso hemos definido el vector e que va desde el 1 al 5 dejando un espacio de 1, como se puede ver aquí. ¿Ya? O también podemos indicarle al MATLAB que queremos un vector que vaya desde el 0 al 5 en este caso, pero el paso que tenga sea un paso de 0,1 en este caso. Y notar que aquí les puse un punto y coma porque si no se iba a llenar como de un vector eh, el command window. Así que lo podemos ver aquí. Como les dije, aquí en esta parte se va a ir guardando las variables que nosotros utilicemos. Por ejemplo, vamos a apretar F. Y esto es lo que nos sale. Entonces lo que nos sale es un vector, como pueden ver ahí, que va moviéndose con un espaciamiento de 0,01 hasta llegar desde 0 hasta 5. ¿Ok? Bien, y tiene un largo de 501. ¿Ya? Así que eso. Luego también podemos utilizar esta función linspace, que es una de las funciones más útiles que vamos a poder utilizar, que nos dice que tenemos cinco valores x espaciados entre 0 y 1, ¿ya? Así que esto es muy útil, vamos a utilizarlo bastante en el curso. Y este es el resultado que obtenemos. Luego, para trabajar ya directamente como con lo que es, perdón, para trabajar directamente ya con vectores y matrices, que es lo que generalmente vamos a utilizar, tenemos algunas operaciones básicas también, más que nada como en la indexación y acceso a los datos que podemos hacer. Por ejemplo, vamos a definir un vector v, ¿ya? Que se puede ver aquí, que va a ser un vector 10, 20, 30 y 40. Esos son los elementos que tiene el vector. Eh, para obtener el valor en la tercera posición, es decir, el número 30, vamos a utilizar este comando y como pueden ver aquí, se obtiene el tercer valor. ¿Ya? También podemos utilizar generar un subvector utilizando los valores en la posición 2, 3 y 4, como sale aquí. Entonces, debería entregarnos un valor, un vector con los elementos 20, 30 y 40. Y efectivamente, como sale aquí. También podemos cambiar el valor de uno de los elementos, como sale aquí,
Y lo que nos entregaría en este caso, en vez de un 20 sería un 200, ¿ya? Así que podemos ingresar y obtener los valores utilizando estas herramientas. Y lo mismo para las matrices, por ejemplo. Nosotros podemos definir una matriz, ¿cierto? Como sale aquí, una matriz que tiene estos valores estudiar, por ejemplo, o sacar desde la matriz la fila, en este caso, la segunda fila, por ejemplo. Entonces, con esta manera podemos sacar la segunda fila, que sería esta, ¿cierto? O sacar la tercera columna o hacer nuevamente una submatriz. Así que esto lo pueden revisar después. Son herramientas bastante útiles, de hecho, también, porque nosotros cuando vayamos a estudiar diferentes tipos de datos, siempre nos entregan matrices. Entonces, es necesario, por ejemplo, rescatar los valores de la primera columna, que podría ser el tiempo, de la segunda columna, que podría ser el desplazamiento, o así, sucesivamente. Ya. Y aquí llegamos a lo que son las operaciones básicas con vectores. Vamos a correrlo y vamos a ver qué tal. Ya. Entonces, yo he definido estas matrices A y B para poder aplicar las operaciones básicas. ¿Ya? En este caso, la matriz A tiene estos valores y la matriz B tienen los siguientes valores, 5, 6, 7 y 8. Ok, entonces se define, por ejemplo, la suma de matrices, que es la típica que nosotros conocemos, que ustedes conocen, que la hemos visto en la universidad, ¿cierto? La resta de matrices, la multiplicación matricial. Y aquí hay algo importante. Aquí esto es lo que diferencia, por ejemplo, a la multiplicación matricial común o a la división matricial común, ¿ya? Porque este puntito nos va a decir que la multiplicación va a ser elemento por elemento. Veamos el resultado de f. F es 5, 12, 21 y 32. Hagámoslo nosotros como directamente. Multipliquemos elemento por elemento. En este caso sería 1 por 5. Entonces ponemos un 5 acá, ¿cierto? 2 por 6, 12, ¿cierto? 3 por 7, 21 y 4 por 8, 32. Perfecto. Entonces eso es lo que hace esta multiplicación con este puntito adelante del signo de multiplicación. Toma cada uno de los elementos y aplica la operación que nosotros le estamos diciendo. ¿Ya? Em, lo mismo aplica para la división, ¿ok? Luego para considerar la traspuesta podemos ocupar las comillas, ¿cierto? Y para aplicar la inversa de la función, ocupamos simplemente la abreviación INB. También podemos calcular el determinante de la matriz utilizando la siguiente función. ¿Ya? Ahora, vamos ya directamente a lo que son las instrucciones lógicas. Por ejemplo, el if, el for y el bucle while, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos aplicar estas funciones también en MATLAB, si bien la hemos visto bastantes veces en Python, podemos aplicarla aquí en MATLAB y corrámosla a ver qué sucede. Ya. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es, por ejemplo, generar un valor random para la variable x y cada vez que se cumpla una función, o sea, perdón, una restricción, en este caso, si x es menor que un tercio, entonces nos dé piedra, si x es menor que 2 tercios, entonces que nos dé papel, o simplemente que nos dé tijera y en cualquiera de los otros casos que entregue, sí, que entregue tijeras, ¿ok? Luego el bucle while, como ya saben, nos entrega una restricción. Primero tenemos que definir un valor de k, ¿cierto? En este caso, y nos entrega una restricción. Lo que nos está diciendo es que esta condición que vemos aquí, que en este caso es desplegar el valor más la iteración y sigo acá se va a repetir hasta que se deje de cumplir esta restricción. Como podemos ver aquí, para el número 1, cuando k es igual a 1, se reproduce el mensaje, una iteración y sigo acá.
cuando K es 2, cuando K es 3 y cuando K es 4 se cumple la restricción y es el último valor que se repite, porque es cuando K es 5 ya no cumple esta consideración, así que se sale del bucle. En cambio, a diferencia del el bucle for, este está hecho para aplicar la condición para todos los elementos de un vector. Por ejemplo, en este caso definimos que K va del 1 al 4 con un espaciamiento de 1, entonces para todos esos valores se va a repetir esta condición. Y cuando se terminan los valores del vector, entonces se sale del bucle. ¿Sí? También podemos aplicar desigualdades en las restricciones if en este caso ya, así que esto es muy importante. Y para considerar dos desigualdades, utilizar estos elementos, ¿ya? Ahora, entrando ya como a las funciones matemáticas comunes, tenemos aquí lo que es la función seno, coseno, cómo se definen, la función raíz, la función exponencial, la función logarítmica. Además, definimos luego un valor de una matriz A y podemos calcular el tamaño de esta matriz, ¿ya? Podemos calcular el tamaño, por ejemplo, utilizando estas funciones. Por un lado tenemos el número de filas, por otro lado tenemos el número de columnas, como se puede ver aquí. En particular, el A tiene una, dos, tres, cuatro, cinco filas y dos columnas, como se muestra aquí. ¿Ok? Y también podemos calcular su largo. Esta es una función bastante importante también que vamos a utilizar. ¿Ya? Tanto el tamaño de las columnas, tanto fila como columnas, el tamaño de los vectores, por ejemplo, muy importante. Y también tenemos las funciones max, por ejemplo, para calcular los valores máximos. Nos entrega esta función max nos entrega los valores máximos y el índice en el que se encuentran del vector. Por ejemplo, nosotros tenemos un vector que tiene muchos valores, obviamente, y vamos a poder calcular los máximos de cada uno de del vector y la ubicación en el que está. ¿Ya? Otra cosa importante es que nosotros podemos observar, por ejemplo, la definición de unas matrices sí, perdón, la definición de una estructura, en este caso el máximo, apretando clic derecho sobre ella y yendo a Help, al Max. Entonces esto nos va a abrir una ventana que nos va a indicar cuál es cómo funciona esta función en MATLAB, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice Maximum Element of Array y nos dan las diferentes formas en las que nosotros podemos llamar esta función y una descripción, ¿ya? Que aquí dice nos retorna el máximo elemento de un arreglo, ¿ya? Esa es así como la más básica. Y luego ya van añadiendo más elementos a la función y aquí está em, su respectiva explicación. Ya, así que si es que alguien no entiende alguna función, puede hacer esto. También lo mismo aplica para el mínimo y tenemos una función también para poder calcular el promedio. ¿Ya? Estas funciones vienen ya por defecto en MATLAB, ¿sí? O sea, ustedes pueden utilizarlas directamente. Por ejemplo, aquí retorna el promedio de los elementos de A en este caso. Primera dimensión. Ok. Y esta parte es importante también. Nosotros podemos usar este comando TikTok para poder medir el tiempo que se está utilizando para correr nuestro código. ¿Ya? Yo creo que es bastante recomendable siempre utilizar este, esta forma de medir el tiempo porque en general muchas veces
los estudiantes y, bueno, todos en general, la primera vez hacemos un código como no óptimo, pues es la primera forma en la que estamos entendiendo, ¿cierto?, cómo hacer un problema y cosas así. Y después, a medida que vamos aprendiendo mucho más, vamos optimizando los diferentes códigos que hacemos. Y esta es una forma para poder optimizar los códigos y estudiar de mejor manera los problemas y así consumir menos memoria, que nuestro computador no sufra tanto en el proceso, ¿cierto? Y cosas así. Y para eso, nosotros vamos a realizar este paso que es súper importante, ¿ya? Em, nosotros, para definir para ayudar a nuestro computador y ayudar al programa MATLAB a realizar los procesos y los cálculos de forma mucho más rápida, vamos siempre a predefinir eh, un vector, una matriz asociada al resultado que queremos obtener. Por ejemplo, si nosotros queremos obtener de una multiplicación de matrices, por ejemplo, o de una división, obtenemos una matriz, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a predefinir esa matriz utilizando este comando de aquí. Como, o sea, vamos a predefinir una matriz, pero llena de ceros, ¿sí? Si es que ustedes podemos ver aquí, podemos correr esto. em, Aquí. Perdón. Podemos correr esto. ¿Ven? Y se define una matriz llena de ceros. Una matriz llena de ceros. Y eso es lo que se... O sea, porque al final el programa va a utilizar esa matriz ya definida y va a empezar a meter los valores que va calculando a la matriz. Entonces, ya no tiene que hacer como ese proceso de estar construyendo una matriz cada vez que realiza el ciclo for. Ya, así que eso es un elemento importante a considerar. ¿Ok? Ok, continuamos. Ya, otras operaciones útiles para matrices. em, Tenemos en este caso, por ejemplo, definimos una matriz que es A, una matriz A, ¿cierto? Podemos calcular la diagonal. em, Podemos volver a calcular la diagonal. En este caso sería la diagonal de A sería esto. Y si volvemos a aplicar la diagonal, nos va a entregar una matriz diagonal pero con ceros alrededor. Así que perfecto. Em, y también nuevamente podemos calcular el determinante. Y esto es una operación bastante eh, útil para nosotros. En este caso vamos a ocupar la operación o la función e i g de una matriz A para poder obtener los vectores y valores propios, ¿ya? Asociados a esta matriz. Nuevamente podemos ir a help on eig y aquí nos va a entregar una descripción o cómo se utiliza esta función, ¿ya? Aquí dice que nos retorna una columna, un vector columna que contiene los valores propios y una matriz, ¿ya? Una matriz que contiene los vectores propios en este caso. Luego también podemos definir la integración de forma numérica, como se puede ver aquí. Eh, este, este paso es súper importante, en verdad, porque nosotros vamos a utilizar esta función traps para poder hacer integrales, ¿ya? En particular, cumtraps, porque es como la más precisa en este caso. También podemos ver el help, como pueden ver aquí, y nada, nos indica que el método trapezoidal.
Así que perfecto, esta es la que nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, para realizar integraciones. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, gráficos. Esta es la parte como más que nada para que ustedes tengan la forma de realizar diferentes gráficos de forma óptima o de forma más estética. ¿Ya? Entonces vamos a correrlo. Ya. Esto lo pueden revisar ustedes con más detalle después. Pero lo que vamos a ver es la forma en la que está graficada, por ejemplo, el título, la leyenda, ¿cierto? Los ejes, que está bastante centrada. Podemos graficar dos funciones en el mismo gráfico, incluso muchas más, o separarlas directamente, como se puede ver aquí. Y nada, supongo que, bueno, esto es un poco más estilizado, por ejemplo, ¿ya? Y esto es lo básico, esto es lo que podría entregarnos gráfica básica en este caso, ¿ya? Em, Pueden observar esto después con mucho más detalle y aplicarlo a sus códigos. No hay problema, la verdad. Pueden utilizar estos gráficos o incluso si es que ustedes tienen otra forma de graficar de mucho mejor manera, entonces pueden hacerlo, ¿sí? Ya, esta es una parte importante. Nosotros en general vamos a utilizar funciones, ¿ya? Es decir, vamos a crear un nuevo script y aquí vamos a definir una función. Función, ¿ya? Yo ya he definido una, por ejemplo, la voy a abrir, ¿ya? Que está aquí en la carpeta funciones y está en cuadrado, ¿ya? Lo que les recomiendo es que siempre definan las funciones de esta manera, ¿sí? Función, eh, el llamado a crear la función, ¿cierto? Y un nombre que sea indicativo, ya que ustedes la miren y digan, oh, esta es la función la que creé para hacer tal cosa. Las variables que depende la función, en este caso va a depender de A, de X, de B y de C, ¿ya? Y va a ser una función simple como se puede ver aquí. Lo que tienen que hacer siempre es describir todo lo que está aquí. Por ejemplo, el nombre de la función, cómo va a funcionar, las entradas que va a tener, es decir, los input, A, B, C, coeficiente del polígono, X, el vector o escalar de valores donde evaluar las salidas, los outputs, que va a ser en este caso y claramente un ejemplo, ¿ya? Y luego de eso recién ahí empiezan a definir la función. ¿Por qué esto? Porque es importante mantener un orden y cuando nosotros vayamos a revisarle las tareas, tenemos que entender cómo funcionan los códigos que están entregando. Así que, por favor, hagan esto, ¿ok? Ya. Nada, definimos los valores, tomamos un vector de x entre -4 y 4 con una separación de 0,01. Llamamos a la función ingresando a la carpeta funciones, como se puede ver aquí, y bueno, esta es una comprobación más que nada para ver si la función existe o no. Y podemos usar ya directamente la función, ¿cierto? Eh, Quizás podríamos sacar la carpeta funciones y eliminar esto que está como de más podría ser. Podríamos ponerle comment y sacar directamente lo que es... Ah, no, pero está... Ya, pero se entiende lo que se quiere hacer. Si aquí está el end. 187 de aquí. Bueno. Ya, nosotros podemos llamar directamente a la función y luego graficar, como sale aquí, y obtener esta función, que es lo básico. Perdón, esta no la corrida. Voy a hacer selección. Ya, ups, ah, ya, voy a correr este. Ya, entonces aquí tengo ya la gráfica, que es esta, que es utilizando la función previamente y tengo aquí esta parte graficada que es que yo puedo llamar a la función directamente desde el plot. Tenemos las funciones útiles en este caso
Podemos ver la primera, que es esta, que nos entrega el mínimo de una función escalar, ¿ya? Minimiza en este caso el cuadrado. Nosotros podemos ver aquí en esta función que aproximadamente el mínimo de esta función es -1, ¿cierto? Entonces podemos utilizar esta estructura ya definida en MATLAB para poder encontrar el uno. Y vamos a correrlo y como pueden ver aquí nos entrega el valor mínimo, ¿ok? Em, También podemos hacer el caso contrario, podemos maximizar la función, ¿cierto? Y esto simplemente es considerando la ecuación al revés, ¿sí? La ecuación al revés nos va a dar, le ponemos simplemente un menos, ¿sí? Y nos va a dar que el máximo es el que se muestra aquí. Em, ok. Luego vamos a aplicar FineSpeak, que esto es una de las funciones bastante interesantes también y útiles para poder utilizar en el curso. Em, en este caso vamos a tener una función de este estilo que la hemos definido en esta sección y lo que nos va a hacer es encontrar cada uno de los elementos máximos, ¿sí? Y también podemos utilizar esta misma función, encontrar los mínimos. Como pueden ver aquí, los máximos se señalan con un círculo rojo y los mínimos se señalan con un triángulo amarillo. ¿Ok? Y esto se hace simplemente de nuevo, como podemos ver aquí, aplicando un signo menos a la función ya definida. Aquí hay algunas indicaciones, preguntas que se responden, ya lo pueden ver después. Y por último, la función polyfit o polyval, que se usa para hacer un ajuste polinomial. ¿Ok? Em, Nosotros tenemos unos datos, por ejemplo, asociados, unos datos con ruido, ¿cierto? Unos datos que podrían aproximarse a una función, ¿ya? Podemos realizar em, una regresión como manual, ¿cierto? Podemos realizar una regresión manual. O podemos utilizar la función polyfit para poder obtener una regresión lineal. Sí, aquí como pueden ver es fit manual y fit polinomial. Em, y por último la función regress, que es la regresión lineal múltiple. Em, Esta se construye utilizando una matriz, como pueden ver aquí, y la pueden revisar después ustedes con mucho más detalle, pero la idea es obtener en este caso esta función, ¿ya? Que se ve mucho más, que define el comportamiento de mucho mejor manera de esta nube de puntos, en este caso definida de manera aleatoria, ¿ya? Y eso es todo en verdad. Esas son algunas de las funciones que nosotros vamos a utilizar, algunas de las estructuras que ya vienen definidas en MATLAB. Así que ante cualquier duda o pregunta que tengan me la pueden hacer saber. Em, Espero que les haya servido y voy a tratar de subirles esto en Python también, a ver qué tal sale. Y eso, pues nos vemos la próxima semana. Cuídense.